de la televisión en Honduras. Frente a frente con Renato Álvarez. El tema del día es presentado por Apostemos. Apostá y ganá en los más de 3.500 puntos Loto o en apostemos.hn. Apostemos, tu casa de apuestas deportivas. Buenos días a todos, buenos días a todos. Lo que pasa es que ese enfrentamiento entre Israel e Irán ha opacado un poco este caso de la condena de la expresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, aquí en nuestro país. Desde el viernes pasado, la verdad es que la noticia internacional es el problema en el Oriente Medio. Y sí hemos informado de lo de Argentina, claro, pero no con la misma intensidad que este caso nos merece, porque de por medio hay una exgobernante de ese país. Pero lo de Israel e Irán pues nos ha preocupado a todos, porque ustedes saben, es un conflicto entre dos países, pero que se puede volver un conflicto regional y mundial. Y desde luego que nos preocupa la paz mundial. Pero la justicia argentina condenó a Cristina Fernández en la llamada causa Vialidad, que investigó el direccionamiento de la obra pública en la provincia patagónica de Santa Cruz, cuna del kirchnerismo, a favor de un empresario llamado Lázaro Báez, ya preso por corrupción. Báez era un humilde cajero de banco cuando se convirtió en millonario como empresario de la construcción de la mano de Néstor Kirchner, por aquel entonces gobernador. La semana pasada la Corte Suprema rechazó todos los reclamos de la defensa de la expresidenta y dejó la condena en firme sin posibilidad de apelación. 6 años de cárcel. Pero no va a cumplir esos 6 años de cárcel en una prisión. Y ya les voy a decir las 3 reglas de conducta que debe cumplir Cristina Kirchner para que no le revoquen la prisión domiciliaria. Para que no le revoquen la prisión domiciliaria. Bueno, y algunos dirán, Renato, y habiendo tantos temas en Honduras importantísimos, ¿por qué usted elige lo de Argentina? ¿Cuántos kilómetros está distante Buenos Aires de Tegucigalpa? Es una cantidad enorme, sí, para llegar. Si tuviésemos un vuelo directo de Tegucigalpa o de Palmerola a Buenos Aires, ¿cuántas horas estaríamos en vuelo? Como 5, 4, 5. 6, unas 6. Unas 6 horas, ¿verdad? 6 horas. Pero no. 6.200 kilómetros. Argentina nunca va a estar separada de nosotros, aunque hayan 6.000 kilómetros, por muchas razones. Somos de América Latina, nos interesa lo que pasa en América Latina, nos fascina el fútbol igual que los argentinos. Hay tantas cosas que nos unen con Argentina, que para comenzar por ahí, no importa la distancia geográfica, nos interesa. Yo creo que a nosotros nos interesa más Argentina, saber lo que pasa ahí, que lo que a ellos les importa qué nos pasa acá. A no ser por ese montón de futbolistas que los argentinos exportan y que nos llegan nuestra competencia liguera. Como hemos tenido históricamente buenos futbolistas argentinos que no son famosos en el mundo, que no brillan ni en la Liga Argentina, pero bueno, ellos tienen un no sé qué con el fútbol como los brasileros. A mí me interesa desde la perspectiva siguiente. Yo no he visto un presidente de Honduras todavía en la cárcel. Y hoy estaba reflexionando en la mañana. ¿Será porque aquí los presidentes que hemos tenido le ganan en transparencia, ética y moralidad al resto de presidentes? Yo me estaba haciendo la pregunta en la mañana. ¿Será que aquí tenemos cátedra presidencial? ¿Cómo debe manejarse un poder ejecutivo? Pero ahí mismo me respondí. No es cierto, no es cierto. Aquí lo que pasa es que los presidentes han tenido un dominio sobre el resto de poderes del Estado que se vuelven impunes, Entonces, ¿saben por qué me interesa el tema de Argentina? No solo porque es Argentina, no solo porque es un caso en América Latina, sino que comparo con mi patria, que aquí todos los presidentes,
Todos los presidentes. Nadie los cuestiona después de su cuatrenio, después de que salen los 4 años de gobernar. Callejas, bueno, Callejas, me acuerdo de Callejas, pero al final, Rafael Leonardo Callejas, le sobreseyeron todos los casos en Honduras. Sí, estaba cometiendo un error histórico Callejas. Le sobreseyeron todos los casos en Honduras. Y al final quien lo hizo caer fue la FIFA, su comportamiento en la FIFA. Le imputaron como presidente de la Federación de Fútbol de Honduras en un caso internacional de la FIFA, lo pidió Estados Unidos y bueno, allá falleció de causas naturales. Pero fuera de Callejas nadie. Entonces, ¿qué me ha llamado la atención? El debate que se tiene en Argentina en este momento. Hay un segmento de la población de Argentina, dicen que esta condena contra Cristina Fernández es una condena sin delito. Hey, dije yo esta mañana, una condena sin delito. ¿Cómo es eso? Una condena sin delito. Se supone que se es condenado cuando no solo se ha imputado un delito, sino cuando un juez dice cometió ese delito o esos delitos que se le imputan. Pero en Argentina están divididos entre los que dicen que la han condenado sin delito y los que dicen cometió los delitos que le imputó la fiscalía. Y ese es el debate. Y miren ustedes, tengo el privilegio esta mañana de tener a un diputado nacional y a un diputado provincial argentino. Gracias primero por tomarse la molestia de atender el frente a frente del Canal 5 de la Corporación Televicentro de Honduras, la principal empresa televisiva del país. Les agradezco, porque ya me escucharon a mí. Primero decir que aquí nunca han metido un presidente en la cárcel y me preguntaba si es porque los presidentes de Honduras son sanos, transparentes, que dan cátedra de ética y moralidad y transparencia al resto de América Latina, o es porque aquí es un sistema tan presidencialista, donde un poder del Estado coopta al resto de poderes que los presidentes se salvan. Tengo al diputado provincial de Córdoba por Libertad Avanza. Bueno, escucho yo Libertad Avanza y ya me acuerdo de Milei, el presidente de Argentina, Agustín Spachesi. Spachesi, me disculpas, Agustín Spachesi. Y al diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, por la izquierda socialista, Juan Carlos Giordano. Les agradezco que nos hayan aceptado. El programa dura 2 horas, pero no lo voy a tener 2 horas. Yo sé que les voy a sacrificar toda la agenda matutina de Argentina. Un ratito nomás, pero sé que va a ser muy especial los puntos que ustedes socialicen con los hondureños. Y aquí en Honduras tendré a Ramón Custodio, embajador y analista. Mucho gusto. Don Ramón Custodio fue embajador en Europa, ¿verdad? También estuve en Europa en 2 lugares importantes ante la Unión Europea y Alemania. Sí. Jessica Sánchez, analista y escritora. Jessica, bienvenida. Gracias. Kenneth Madrid, especialista en Administración de Justicia Penal. Bienvenido, Kenneth. Gracias, Renato. ¿Te parece interesante el tema? Por supuesto. ¿Verdad que sí? ¿Don Ramón Custodio? Me parece interesante, pero bueno, me parece más interesante lo que usted dijo, ¿verdad? Al abrir el programa de Argentina, ¿por qué tan lejos? Usted sabe que hay televidentes que están viendo en este momento desde Estados Unidos. Claro. Y de todo el mundo. Hay un televidente que le manda un saludo, ¿verdad? Sí, Doña Patti Midense y el doctor José Tercero Midense, quien le manda muchos saludos. Muy bien. Muchas gracias, doctor Tercero. En California, ¿verdad? Él está en Texas. Ah, en Texas sí, está el la doctor mamá Tercero. está en California. Muy bien. Y bueno, primero, y antes de presentar a los diputados argentinos, el título del programa de hoy. Lucecita Madrid, bienvenida, buenos días. Muy buenos días, licenciado Renato. En pantalla el tema de hoy. Recuerde que tiene la posibilidad de opinar a través de diferentes medios, WhatsApp y también a través de X, Frente a Frente HN. ¿Y usted comparte o no el criterio que a la expresidenta argentina Cristina Fernández la condenaron sin delito? Esa es la pregunta de hoy. Envíe su opinión al 9773-6065, nuestro número de WhatsApp. Frente a Frente presentó el tema del día.
Bueno, comienzo con el diputado nacional Juan Carlos Giordano. Está en Buenos Aires. ¿Usted comparte ese debate que se tienen los argentinos, que a Cristina la condenaron sin delito, diputado Giordano? ¿Cómo le va? Muy buenos días, gracias por la invitación. Buenos días, gracias. Lo escucho muy bien, excelente. Así que le repito la pregunta. Me alegro mucho. Me alegro mucho. Comparte. Es muy atinada la pregunta, Sí. porque acá en Argentina se está dividido si Cristina Kirchner es culpable o es inocente ante un fallo que se ejecuta después de una causa que se hizo una denuncia de hace 17 años. Estamos hablando de una investigación de hechos corruptos en la obra pública, que para nosotros, desde Izquierda Socialista, que integramos el Frente de Izquierda Unidad, que es la verdadera izquierda revolucionaria en nuestro país, que no tenemos nada que ver con el peronismo, porque cuando viajo al exterior muchas veces se dice, bueno, la izquierda, la derecha, y se considera izquierda el peronismo, cuando no lo es, ¿no es cierto? Entonces nosotros tenemos un Frente de Izquierda Unidad que en virtud, digamos, bueno, todo esto da un montón de debates, ¿no es cierto? Esos hechos existieron, nosotros lo combatimos, hay muchas evidencias sobre eso, no hace falta que haya un fallo de la justicia para demostrarlo. Hay un entramado capitalista con la obra pública, donde hay un enriquecimiento exponencial de los funcionarios y a su vez empresarios ligados al gobierno que se han quedado con eso. Usted nombraba el caso de Lázaro Báez, que de ser un empleado bancario en Santa Cruz, que era por la provincia originaria donde gobernaba la familia Kirchner, de empleado bancario pasó a tener una empresa de construcción, se quedó con la obra pública, con sobreprecios, 300 propiedades, 400 en 1000 hectáreas de tierras y tantos otros bienes, ¿no es cierto? Entonces para nosotros está claro, desde el punto de vista de la izquierda, de una postura de independencia de clase, como le decimos, de una postura de izquierda de verdad, hechos existieron. Ahora, lo que nosotros cuestionamos, es que alrededor de esto, del fallo, de una justicia que en Argentina está repudiada, pero masivamente, hubo una encuesta anterior a este fallo donde el 90% dice que no cree en la justicia, y con razón, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque esta justicia, que no hizo nada bajo todos los gobiernos capitalistas, porque los negocios capitalistas corruptos existieron bajo todos los gobiernos en Argentina, y si vamos a hacer un repaso de todos los gobiernos capitalistas del mundo, sean de derecha, bueno, ahora de ultraderecha nefasto como el gobierno de Milei que tenemos en Argentina, gobiernos que se dicen supuestamente nacionales y populares, todos han cometido hechos corruptos, porque el capitalismo es eso, el capitalismo no es solamente alguien, o la corrupción capitalista no es solamente alguien que se quedó con un vuelto o que se quedó con una coima, sino el entramado capitalista, ¿no es cierto?, que lleva a que grandes hechos capitalistas, como en el caso de Argentina, el tema de la deuda externa, que se contrajo bajo una dictadura, bajo un genocidio, todos los gobiernos la fueron pagando con hambre, con dependencia, con brutales planes de ajuste, como hicieron todos los gobiernos de hace 40 años, de caída de la dictadura para acá, han quedado en la impunidad. Lo que nosotros cuestionamos de Izquierda Socialista y del Frente de Izquierda Unida, es que esa justicia, que no la elige el pueblo, es una justicia que eligen los distintos gobiernos de turno y se van acomodando a los distintos gobiernos de turno, es que alrededor de estos hechos, y después de que Cristina Fernández de Kirchner, con las diferencias que nosotros tenemos, voy a decir esto, ¿no es cierto?, anunciara y ratificara de que iba a ser candidata en este año electoral, en las próximas elecciones del 7 de septiembre, que se van a realizar en la provincia de Buenos Aires, la justicia, que tenía el caso de hace 17 años sin resolver, la Corte Suprema, digamos, la proscribe para ser candidata.
la proscribe para ser candidata. Entonces, estos jueces que tienen sueldos millonarios, que en el medio después del fallo se han aumentado el sueldo a 19 millones de pesos, ahora saquemos la cuenta cuántos dólares significan, que no los elige nadie, que tienen cargos vitalicios, etcétera, etcétera, ellos se han atribuido el derecho para decidir quién va a ser candidato, quién no va a ser candidata en un proceso electoral. Y nosotros eso es lo que cuestionamos, porque ese antecedente, y aparte porque, por decir, acá está el diputado de La Libertad, Avanza, ¿no es cierto?, que este fallo va en consonancia bajo un gobierno ultraderechista de Milei, que es completamente nefasto para el pueblo trabajador y los demás sectores populares. Usted recién hablaba de Israel, y el gobierno ultraderechista de Milei se fue a abrazar días atrás con el genocida del pueblo palestino, que es Benjamín Netanyahu. Y en el día de ayer acaba de, por decreto de necesidad, por un decreto del gobierno, darle poderes especiales a la Policía Federal Argentina y a Patricia Bullrich como ministra de Seguridad, entre comillas, que tilda de golpistas y tilda de terroristas a aquellos que se manifiestan contra el brutal plan motosierra de Milei al servicio de pagar una deuda externa con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, la postura que nosotros tenemos es una postura independiente. Rechazamos el fallo que proscribe a Cristina Fernández de Kirchner, consideramos que ha habido grandes hechos de corrupción bajo el gobierno peronista de Cristina Kirchner y bajo los gobiernos anteriores, el gobierno de Macri. Por ejemplo, el gobierno de Macri de 2018, si de hechos de corrupción hablamos, contrajo una deuda externa con el Fondo Monetario Internacional por 45.000 millones de dólares. Fíjese esta cifra, 45.000 millones de dólares, plata que fue a la bicicleta financiera, a la fuga de capitales, no al pueblo trabajador, y esos 45.000 millones de dólares se lo están haciendo pagar al pueblo trabajador. Y ahora el gobierno de Milei, que se ha presentado como que no tiene nada que ver con la política y que era algo nuevo, dicen que el país está bárbaro con su plan motosierra, que es un plan salvaje de recortes de partidas sociales, a partidas de personas que sufren la discapacidad, a las universidades, a jubiladas y jubilados que reprimen todos los miércoles cuando se movilizan contra jubilaciones miserables. Este gobierno de Milei, cuando decía que la inflación estaba bárbaro y esto, y nos estamos acomodando, pactó nuevamente un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional endeudando al país por 20.000 millones de dólares. 20.000 millones de dólares más. Y también agreguemos, y eso también fue noticia internacional, de un gobierno cuyo presidente de la nación, ultraderechista Javier Milei, encabezó una estafa cripto, una estafa sideral privada para negocios capitalistas privados de Argentina y del mundo, y por supuesto que la Corte no dice nada, y por supuesto que este gobierno no quiere que ni siquiera avance una comisión investigadora en Argentina. Entonces todo esto es lo que estamos diciendo, y bueno, nosotros vamos a seguir combatiendo los males capitalistas, corruptos, porque nosotros sí lo sufrimos, una masacre de 11, donde una formación de tren, de transporte de pasajeros urbano, porque el gobierno de Cristina subsidiaba millonariamente, como hacen todos los gobiernos, a los empresarios privatizadores, en este caso de un tramo del ferrocarril. Ese empresario trasladaba esos subsidios estatales a sus empresas que tenía en el exterior. Esas formaciones quedaron con un vaciamiento enorme, provocando un choque fatal, una verdadera masacre con 52 muertos y 800 heridos. Eso ocurrió en el año 2012, de manera que nuestras compañeras, compañeros ferroviarios, que son trabajadores del sindicalismo combativo, por supuesto que denunciaron todo esto, y cuando decimos la corrupción mata, la corrupción capitalista mata. Por lo tanto, vamos a seguir luchando contra todos esos planes capitalistas que acosan a Argentina y que también acosan
a distintos países del mundo con sus distintos gobiernos, y bueno, nosotros pensamos en un gobierno de las trabajadoras y de los sectores populares y una Argentina socialista para combatirlos. Así que esa es la postura que tenemos de izquierda socialista en el Frente de Izquierda Unida sobre este tema tan importante. Correcto. No son kirchneristas, perdón, no son peronistas, son la mera izquierda argentina, pero creen que le cortaron las alas a Cristina Fernández y que justamente por motivos políticos sectarios es que al final la han privado de libertad por 6 años. Pero es una prisión domiciliaria, quiero decirle a los hondureños, es una prisión domiciliaria, no va a estar en la cárcel como tal. Pero debe ella cumplir con 3 condiciones para que no le revoquen la prisión domiciliaria. Permanecer en su domicilio. Deberá permanecer en el domicilio fijado. Obligación que no podrá quebrantar, salvo en situaciones excepcionales de fuerza mayor, que deberá justificar debidamente. Por fuera de estos supuestos, deberá requerir obtener la autorización previa del tribunal sin excepción. La segunda condición, para que se le mantenga esa prisión domiciliaria, tranquilidad del vecindario. Tranquilidad del vecindario. En el barrio de Constitución, donde se encuentra el departamento de San José, 1111, en el que la militancia hizo vigilia desde la ratificación de la condena por el fallo de la Corte Suprema. Ahí quieren tranquilidad, no quieren molotera. Y la última condición, el restringido círculo de visitas. En el plazo de 48 horas hábiles deberá presentar una nómina de las personas que integran su grupo familiar, custodia policial, profesionales médicos que la tratan asiduamente y abogados que la representan. Fuera de eso, la justicia no quiere a nadie más visitándola. Miren ustedes, las condiciones para que mantenga justamente la prisión domiciliaria. Bueno, ahora tenemos a Agustín Spaschesi. Agustín, ya escuchó usted la pregunta. ¿Comparte o no el criterio que al expresidente de Argentina, Cristina Fernández, la condenaron sin delito? ¿Qué piensa usted? Adelante. Gracias por atender a Honduras con este programa Frente a Frente de Canal 5 de la Corporación Televicentro. Un placer, Renato, saludarte a vos, a todo el equipo de gente que está trabajando con vos en el piso. La verdad que el pueblo de Argentina, en más de un 80% ha manifestado su aprobación al accionar de la justicia en este caso. Me sorprende mucho el comentario del diputado de la izquierda diciendo que porque solamente el 10% de la población aprueba el funcionamiento de la justicia prácticamente no debería existir. ¿Qué quedaría para su partido político que en una elección nacional no llega al 3-4% de la aprobación popular? Dicho eso, la verdad que en Argentina rigen 3 poderes, dicho por la propia izquierda dura de Argentina, que los hechos sucedieron, que los hechos, el enriquecimiento ilícito existió, cosa que la justicia ha dicho que no en Argentina y nosotros somos respetuosos del accionar de la justicia, pero que los hechos mediante los cuales se despojó al Estado argentino, o sea, a los ciudadanos de la República Argentina, de miles de millones de pesos, se estiman más de 84.500 millones de pesos los que fueron sustraídos por esta maniobra, que vienen existiendo desde el año 2023, y que la justicia demoró 17 años para fallar en última instancia y que ellos mismos se encargaron de entorpecer con todas las dilaciones, las chicanas jurídicas posibles, el pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de todas las instancias previas, ¿no? Ha sido unánime, ha sido todo en la misma línea. Cristina Fernández de Kirchner comandaba, dirigía un grupo de delincuentes cuyo objetivo era extraer dinero de los ciudadanos de la República Argentina mediante los mecanismos de obra pública para beneficio personal. Lázaro Báez, a quien ha sido nombrado acá, un empresario, un delincuente, ¿no? De los que nosotros denominamos empresarios, ¿no? Porque son gente que se beneficia de sus vínculos políticos para obtener favores y de esta manera
enviar un retorno a los políticos, por eso nosotros estamos en contra de la obra pública, creemos que la obra debe estar en manos del sector privado. La verdad que el pueblo de Argentina lo ha vivido con alegría, lo ha vivido con felicidad. Nosotros tenemos más que claro que Cristina Fernández de Kirchner es culpable, pero somos respetuosos de la justicia. Cuando la justicia habla, los políticos de verdad que debemos callar, debemos acatar los fallos. Vivimos en un sistema republicano, a pesar de que a muchos sectores les duela, a muchos sectores violentos, contestatarios, acostumbrados al piquete, acostumbrados a la protesta, y que ellos mismos hoy están reconociendo que están en defensa de una persona que robó dinero del ciudadano de la República Argentina para su beneficio propio. Y por eso la acompañan en la marcha, hoy a Plaza de Mayo, generando un caos en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, haciendo que gente no llegue a turnos médicos, chicos no lleguen al colegio, que la gente no pueda trabajar, que los comerciantes muchos no puedan abrir sus comercios y demás, manifestándose en contra de la República, del sistema republicano, de la división de poderes. Por un lado está el Poder Ejecutivo, por el otro el Legislativo, por otro el Judicial, y nosotros debemos ser respetuosos de esa situación. Los que no son respetuosos son quienes afrentan contra estos poderes, contra la verdadera institucionalidad que existe en todo el hemisferio occidental, estos que se dicen aliados de Palestina. Si ellos hicieran lo que hacen en Argentina, en Palestina, jamás los colgaría de una grúa, ¿no? Ni hablemos lo que hacen con los homosexuales, ni hablemos con los que hacen con los que protestan, ni pensemos lo que hacen con los que piensan distinto y tienen el atrevimiento de manifestarse, ¿no? Nosotros claramente apoyamos la postura de Israel en Medio Oriente y lo defendemos como el único país con un sistema democrático, republicano, que el 30% de su población es de origen árabe. Quisiera ver qué pasaría si fuera al revés, ¿no? Un conflicto que se inicia con la propia independencia, cuando se disuelve el mandato de Inglaterra en Israel, en el año 48, donde el Estado de Israel acepta y avala la creación de un Estado palestino. La respuesta fue 6 países de origen árabe atacan a Israel, una guerra que duró casi un año, en la que triunfó Israel, y eso permitió la existencia del Estado de Israel. No olvidemos que permanentemente los agredidos en ese contexto han sido el pueblo de Israel, y cuando hablo del pueblo no es solamente el pueblo judío, ¿no? No olvidemos que católicos, musulmanes, y que los misiles lanzados por Irán no distinguen entre eso. Creemos que claramente Irán es un Estado genocida, creemos que claramente es un Estado que ha atentado contra la propia República Argentina en por lo menos 2 oportunidades. En Argentina no olvidamos el atentado contra la AMIA, no olvidamos el atentado contra la Embajada de Israel. Ambos atentados han sido por la justicia reconocidos como motorizados, financiados y ejecutados por el Estado genocida de Irán, y que bueno, nuestro apoyo al pueblo de Israel en esta lucha tremendamente que tengamos en un pequeño estado con menos de 10 millones de habitantes, y que si sumáramos todas las hectáreas que tiene entre la familia Kirchner y Lázaro Báez, superaría el tamaño que tiene el Estado de Israel. Pero claramente el mensaje con respecto a la condena lo ha dado la gente. Más del 80% de la gente está a favor del fallo, y sí, lo que seguimos exigiendo es cárcel efectiva para Cristina. Queremos que tenga una cárcel común como corresponde. Somos todos iguales ante la ley. El Código Procesal Penal de la Nación, la parte de la ejecución penal, dice que es facultad del juez otorgar la prisión domiciliaria, no que es obligación. Nosotros la queremos en cárcel común a Cristina, porque robó. Y el fruto de su robo no solo fue la tragedia de 11, ¿no? Son cientos de muertos en las rutas por falta de la infraestructura vial acorde, cientos de miles de chicos con desnutrición. La corrupción mata. Y la izquierda es cómplice de Cristina Fernández de Kirchner. Pues la legislación argentina es muy clara. Cuando vos robás al Estado, no es que sea proscripción política, no, quedás inhabilitado para ejercer cargos públicos directamente.
No es que no solamente no puede ser candidato, no puede ser candidato, no puede ser ministro, no puede ser asesor, no puede ser empleado. No pueden hacer nada, nada, absolutamente nada en el Estado, porque son ladrones, porque han robado, porque son delincuentes, porque viven para eso. Y la izquierda, obviamente, haciéndole el juego y marchando hoy en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, apoyando a Cristina Fernández de Kirchner. Esto tiene que quedar muy claro, Renato. Sí, sí. Bueno, ya lo ven, hay dos posiciones. Solo quiero que me recuerde, diputado Spachesi, antes de Cristina, ¿qué otro presidente había sido condenado y enviado a la cárcel, indistintamente si esta es domiciliaria? ¿Recuerda algún episodio? Carlos Tenemos Menem. varios. Carlos Menem y también a los presidentes que usurparon el poder mediante el golpe de Estado de 1976, ¿no? Que también bueno, ya no, ya han muerto todos, pero pasaron por cárcel a partir de los juicios que realizó el doctor Raúl Ricardo Alfonsín, que motorizó el presidente de Raúl Ricardo Alfonsín, y pagaron con cárcel. Menem los indultó, después volvieron a ser sometidos a juicio y a cárcel, y bien detenidos están, ¿eh? Nosotros no tenemos nada que ver con esa gente, y claramente lo decimos. Nosotros somos muy respetuosos del accionar de la justicia. Hay lugares donde la justicia tiene un comportamiento ejemplar. ¿Qué tiene que ver esto con eso? Mira, Renato, creo que es una bocanada de aire fresco para toda América Latina. Que un presidente que roba vaya preso es lo normal, es lo que corresponde, ¿no? Las constituciones sostienen que somos todos iguales ante la ley. Entonces está bien que vayan a cárcel, y que vayan a cárcel común, ¿no? No que la pasen disfrutando el fruto de su robo, ¿no es cierto? No puede ser que vos vivan en grandes casas, en grandes mansiones, grandes departamentos, fruto de tu robo. No, no, no. La común para recibir el tratamiento penitenciario que corresponde, Renato. Ok, gracias, diputado Spachesi. Ya iré con el diputado Giordano. Solo permítanme, porque también no vamos a estar 2 horas discutiendo un problema de Argentina en Honduras. No. ¿Cuál es el sentido? Yo primero le agradezco a los diputados que nos hayan aceptado la invitación. No, por lo menos en Argentina, se esté o no esté de acuerdo la gente, son imputados y condenados los presidentes. Pero en mi patria no. Por eso digo yo, ¿seré yo el equivocado de que los presidentes de Honduras son santos todos, angelitos todos? Fuera de Calleja, que lo imputaron. Pero yo soy de los que cree que Calleja nunca tuvo en riesgo su libertad en Honduras, indistintamente de los delitos que le imputaron. Nunca tuvo en riesgo su libertad Rafael Leonardo Calleja. Al final fue la FIFA, y ese caso del FIFA Gay, que tuvo que viajar a Estados Unidos porque si no lo pedían en extradición, y bueno, allá murió de una muerte natural. Pero miren, fuera de Pedro Castillo, lo vemos en pantalla, fuera de Pedro Castillo en Perú, hay otros casos sonados de presidentes en América Latina. Por favor, producción, pido un poquito de celeridad en lo que pido. Excelente, gracias. Fuera de Pedro Castillo, ¿quién es más? Alan García. Alberto Fujimori. Alan García. Ollanta Humala, Perú. Yanín Áñez asumió el 12 de noviembre en Bolivia. Luis Ignacio Lula da Silva, son los casos sonados. Otto Pérez Molina, aquí cerca geográficamente en Guatemala. Juan Orlando Hernández es uno de los casos más sonados. Pero no fue la justicia hondureña, no fue la justicia. Los estadounidenses lo solicitaron extradición y lo condenaron allá. Ricardo Martinelli, quien gobernó Panamá de 2009 a 2014. Álvaro Uribe, presidente colombiano, acusado de fraude electoral y soborno, fue sometido a arresto domiciliario en agosto de 2020 por posibles riesgos de obstrucción de la justicia. Pasó 67 días en detención domiciliaria. La Fiscalía considera ahora que no hubo delito
y que no se puede probar la responsabilidad penal de Uribe, anunció que pedirá el cierre de la investigación. Carlos Menem, expresidente argentino, entre 1989 y 1999 enfrentó varios procesos. Son los casos más sonados, creo que hay otros. Pero nuestra patria, Kenneth, así rapidito, porque quiere intervenir el diputado Carlos Giordano, después nos vamos a quedar la segunda hora solo nosotros, una valoración rápida. Bueno, Renato, mire, acá lo que podemos nosotros apreciar es que al final América Latina es muy similar y realmente Honduras no está muy alejado de lo que sucede. Y el detalle es que siempre, Renato, recordemos que desde los 80 acá, el Poder Judicial era el regalo mayor que se llevaban los políticos. Y entonces, obviamente, ¿cómo íbamos a ver una imputación desde aquel tiempo hasta la fecha? Si obviamente está politizado. Y por eso creo que Argentina también tiene ese mismo problema ahora, porque se está diciendo, Renato, que como los jueces, si responden obviamente a una ala política, ¿no? Y cómo entonces, ¿por qué no han respondido en el pasado? ¿Por qué no han iniciado también investigaciones, la Fiscalía, en tiempo pasado? Al final, y yo siento, Renato, que cuando usted rompe la raya de la legalidad y entra en la ilegalidad, creo que no importa al final usted en qué campo esté, si esté en la izquierda, si esté en la derecha. Claro, debería ser parejo, pero cuando usted entra en el campo de la ilegalidad, la justicia debe actuar, lógicamente. Y ahí pues nosotros vemos, Renato, que en este caso argentino, pues obviamente es más que refutable las pruebas que se produjeron así. Nosotros así quisiéramos que hubieran investigaciones serias en nuestro país. ¿Más que refutables dijiste, Kenneth? No, o sea, recuerde que hay una parte de Argentina que habla, que dice que es una acusación política. Sí, exactamente, sí, es lo que dice, una judicialización de la política. Pero acá, digamos, nosotros cuando vemos la realidad nuestra y para hacer la similitud con lo que sucede en Argentina, pues obviamente también aquí lo que ha pasado, Renato, es que no ha habido una investigación seria, efectiva, científica, porque miren, en este caso argentino, incluso los celulares donde tuvieron toda la información de los WhatsApp venían de otro caso donde detuvieron a la persona y después lo vincularon. Entonces, al final, creemos que es eso, Renato, la investigación seria y efectiva. Claro, siempre, y lo hemos visto acá, Renato, ¿qué pasó cuando terminó el periodo de Callejas? Entró el Ministerio Público, un periodo liberal, decían que era político, ¿no? Porque estaban obviamente investigando al presidente anterior. Entonces creo que estos fenómenos siempre se van a dar de esa manera, siempre van a suceder de que termina un gobierno, entra otro y obviamente ¿a quién se va a perseguir al inmediato? Pero hay regiones en el mundo donde no pasa eso. Claro, claro. Hay regiones en el mundo, los países nórdicos, los países escandinavos, regiones en Europa, en el mismo Estados Unidos, donde no pasa esto. Donde hay administración de justicia, como la idealizamos muchos. Pero aquí no, aquí cuando llevan a un presidente de derecha, la izquierda reacciona. Cuando someten a un presidente de izquierda, a la inversa. Ese es el problema de América Latina. Yo me pregunto, ¿tendremos que buscar otra manera de elegir nuestros magistrados a la corte, los jueces, para evitar que obedezcan a líneas políticas específicas? Ya vamos a continuar. Por favor, brevemente una valoración de Jessica Sánchez, analista y escritora. Yo creo que, bueno, corrupción ha habido en diferentes gobiernos, indistintamente del género. Te voy a mencionar otros dos, que es Antonio Saca en El Salvador. Tony Saca. Tony Saca. Está privado de su libertad y un caso muy sonado también. Y Arnoldo Alemán. Presidente de Arena, de la derecha en El Salvador, correcto. Salvador es un ejemplo. El Salvador es un ejemplo. El otro es Arnoldo Alemán en Nicaragua. O sea, toda Centroamérica ha tenido presidentes presos. Otto Pérez Molinas en Guatemala. Se me escapa el de Costa Rica, pero en general la región, Honduras. Miguel Ángel Rodríguez. En Honduras es el único país donde no se ha encarcelado a un expresidente por temas de corrupción. Que sabemos que hay un largo legado de corrupción, ¿no? Entonces, ¿qué está faltando? No ha venido la CICI, que era una promesa. Por ejemplo, Otto Pérez Molina fue encausado por la CICIG en Guatemala, ¿no? Entonces, ahorita están diciendo que se va a ver si se hace el contrato con el convenio con la CICI. Se prorrogó, si ya lo aceptó la ONU. Pero ya estamos tarde, pues, o sea, claro. Ya estamos tarde. Entonces, el próximo, y hay también en la política latinoamericana, bueno, de América,
una suerte de cultura de revanchismo. O sea, no hay una cultura en un pasado que hubo el funcionario que realmente iba a desarrollar su plan de gobierno, sino que hay este revanchismo. O sea, hoy ganamos nosotros, entonces vamos sobre los que creemos que nos impidieron llegar al poder en el periodo anterior. Mira, pero menos los argentinos están debatiendo el lawfare ahí. Pero que se imputó a una presidenta. Unos dicen que al final ella ha sido condenada sin cometer delito, pero hay otra parte de Argentina que dice sí cometió delito ella. Y también el marido, que fue presidente de Argentina. Por lo menos ahí han llegado a ese nivel. Nosotros no, Y el proceso data desde 2016, Renato. Claro, es un proceso de hace rato. Sí. El embajador Ramón Custodio, ¿cómo lo valora? Bueno, yo lo valoro de la siguiente manera. Primero que todo, esperando de que predomine la paz en el conflicto de Israel e Irán. Y segundo, que es importante hacer notar que en el caso de Argentina, en el caso de doña Cristina, que estamos hablando de ello, hubo un proceso, se siguió el proceso, se cumplió el proceso. Bien o mal, no lo sé, porque eso es para los argentinos de decidir y los historiadores de realmente escribir. Pero definitivamente, en el caso de Honduras, tomando ese ejemplo, nosotros deberíamos de comenzar a tener esos procesos. Bien o mal, pero tenerlos. Quiero hacerle una referencia. El expresidente Rafael Leonardo Callejas se entregó, no lo vinieron a buscar. No, yo sé, sí. Se entregó. Sí. Eso es de hacer notar, porque eso también tiene un impacto sobre el hecho de que él no lo fueron a buscar a su casa, no lo fueron a sacar preso o enchachado, sino pero que... lo pidieron, ¿no? Lo pidieron. Lo pidieron los estadounidenses, correcto. Lo pidieron, pero él se presentó. Pero él se presentó. No hubo necesidad de que lo fueran a capturar. Entonces hay que hacer notar eso, porque también desde el otro punto de vista, en el caso de Argentina, es grandioso ver también que se respetan los derechos humanos de una expresidente. ¿A qué me refiero? Están pidiendo la cárcel domiciliaria por el hecho de que ella es una persona mayor de edad a los 70. No están pidiendo, ya se la otorgaron bajo esas tres condiciones. Bajo Sí. esas tres condiciones. Pero es admirable, Sí. es admirable, porque es regresar a lo que decía doña Jessica, no es por revanchismo, sino que realmente es de acuerdo y en base a lo que la ley dice, no lo que yo quiera. Entonces, para concluir, a mí me parece que en algún momento esto está sirviendo como un ejemplo para todo el mundo, no solo Latinoamérica, sino que también todo el mundo. ¿En qué sentido? Porque todos los presidentes que estén aquí en Honduras y los que vengan, tienen que aceptar de que siempre se les va a cobrar la justicia, ya sea aquí o en Estados Unidos o en cualquier otro país. Si cometen errores, esa justicia les va a llegar. No se van a poder, como dicen aquí en Honduras, capear ese golpe. Ese golpe viene y nadie lo detiene. Y para concluir, yo sí creo y tengo fe en que la ley en Honduras pueda fortalecerse, siempre y cuando el pueblo en el próximo proceso electoral vote masivamente para esos cambios. Bueno, yo también así creo que mientras no demos el ejemplo con un presidente en Honduras, no vamos a disuadir al resto a luchar contra la corrupción o a hacer las cosas correctamente cuando tienen el botín público para administrarlo para el bien común. No lo vamos a disuadir. Mientras en Honduras no pongamos el ejemplo con un presidente. Alguien puede decir, Renato, y es que vos querés que a fuerza metan a un presidente en la cárcel. Es que no todos han sido correctos, más de alguno se ha merecido la cárcel. Pero el sistema democrático en Honduras tiene a un poder ejecutivo con tanta influencia sobre el resto de poderes que todos salen libres. Bueno, una impunidad completa. Impunidad también en contra de los periodistas, que denuncian todos los actos de corrupción y cuando los denuncian los persiguen. Eso es lo que se está dando aquí en Honduras. Yo defiendo a los periodistas de Honduras, porque ellos son los que nos defendieron a nosotros, a mi familia, y aquí la gente que está aquí sentada es gente honorable, no es gente corrupta.
Yo, por lo menos, me considero que no soy parte del crimen organizado, no soy narcotraficante, no robo bancos, ni he puesto un pie en un banco para pedir dinero ilícitamente. Tampoco soy una familia que viene con asesinatos como la de los Orcones. Entonces, definitivamente, nosotros sí tenemos autoridad moral para hablar de esta manera y exigimos que en un futuro el pueblo tome las decisiones correctas para que se puedan tomar las decisiones del bien común tal y como usted Bueno, lo ha a dicho. propósito, solo permítanme, termina Igual con los unos segunditos. Igual con los defensores del ambiente que sí También. les ha costado la vida, y aún en este gobierno socialista de izquierda que no ha podido proteger a estas vidas, y que hay un conflicto en una zona que ustedes saben de la UAM, donde hay un alcalde corrupto que permite, con la empresa minera que está allá, que permite los asesinatos y la persecución de los defensores y defensoras de la tierra. Miren, tengo que ir a una pausa comercial y ya luego voy a regresar con Agustín Spachesi, ya el último contacto con ellos, y con Juan Carlos Giordano, diputados argentinos, ya que mencionaron periodistas. Saben que yo siempre les he dicho aquí, yo admiro al periodismo argentino, pero lamento algo, se ha vuelto militante. Yo admiro la capacitación, la formación de los periodistas argentinos, pero se han vuelto militantes. Los que no están con los Kirchner, están con los Macri, están con los Milei. Igual nos está pasando a nosotros, los hondureños. Los que no están con la derecha están con la izquierda. Pero es parte de la democracia, No, de libre expresión. no niego eso, pero es que el periodismo estamos... trasciende estar con la derecha y con la izquierda. Es cierto, uno tiene su formación, sus ideologías. Pero yo he visto eso en Argentina. O se está con Kirchner, se está con los peronistas, y los que no están con ellos están con Macri, están con Milei. ¿Usted ve los principales programas Sí. de televisión o es, por un lado, la ultraderecha o está con la izquierda? No ven ningún balance que realmente pueda darle ese Pseudo tono. izquierda, porque el socialismo democrático no es la verdadera izquierda. Ah, bueno, pero ese correcto, es otro debate, correcto, ese es otro debate. Pero es para, Y mira, un poco ¿y para sabes que- dónde para he que visto el televidente los comprenda? más intensos debates pro-Palestina o pro-israelí en Argentina? Sí, claro. En Argentina. Sí. Es decir, yo no sé por qué Argentina o se está con el Estado israelí o se está con los palestinos. De acuerdo. Es que lo llevan a los extremos. Pero es un Porque mundo tuvimos dos polarizado. atentados por parte Yo del Estado. sé, y Amia, yo sé. estimado Renato, tenemos cientos de víctimas. Yo sé, yo sé, y ahí yo no voy a meterme porque ese sería otro debate y nos olvidamos de lo de Cristina. No, lo que yo quiero decir es la intensidad con que viven los extremos los argentinos. Y está bien lo de Amia, sé cuántos muertos hubo. ¿Y sabes qué? Hoy estaba viendo titulares de que había la posibilidad de que un agente de la Guardia Revolucionaria se convirtiera en el jefe de la Guardia Revolucionaria, porque el viernes mataron al mero jefe. Nombraron un sustituto y lo mataron ayer los judíos. Y entonces había la posibilidad de que uno de los que los argentinos dice, ese fue el que vino a hacer este atentado acá a Buenos Aires, se convirtiera en el comandante de la Guardia Revolucionaria iraní, pero no fue así. No, yo lo que digo es la intensidad con que ustedes debaten todas estas temáticas. No lo estoy condenando, simplemente después de España, lo que yo miro es la televisión y la prensa argentina, la estadounidense, el resto de Europa. Y algunas veces digo, y me da pesar ver, vamos a ver, yo respeto el criterio de los periodistas argentinos que defienden a la derecha, que defienden a la izquierda, pero se pierde la perspectiva, y eso está pasando en mi país también. Entonces estamos perdiendo principios universales del periodismo por colocarnos en un bando o en el otro. Después de la pausa, los diputados argentinos continúan aquí en Frente a Frente. El tráfico es presentado por Rendy Llantas. Trae tu vehículo a Rendy Llantas y llega lejos en manos seguras. Buenos días, 7:51 minutos, el tráfico vehicular
a la altura del bulevar, por el sector. Mire usted, el tráfico vehicular a esta hora del día es bastante fluido si usted se dirige hacia la Universidad Nacional o se dirige hacia la Nueva Suyapa. Así que este es el tráfico vehicular a esta hora del día cuando son las 7:51. Tony Munguía les ha informado para Frente a Frente. Pase usted un feliz día. El tráfico fue presentado por Rendy Llantas. Trae tu vehículo a Rendy Llantas y llega lejos en manos seguras. Redes Sociales es presentado por Ficosa. Elige ahorrar para lograr todo lo que te propongas, porque ahorrar es poder. Gracias por sus mensajes a través de X. Alex escribe: en Honduras no van a meter preso a ningún expresidente porque todos, sin excepción, han sido diferentes caras del mismo cártel que maneja el Estado. Por eso han pasado 20 años desde el 2006 y lo único que ha cambiado son túmulos por boyas. Andrés Portillo escribe: pues si siguen el dinero fácilmente se sabe que hubo malversación de fondos públicos, pero siempre hay un segmento de resentidos sociales que se benefician del antiguo status quo, que quieren lo de antes. Aunque la justicia se hizo, Cristina es como Mel, solo que no tuvimos el valor de dejarlo preso. Matamoros opina: buenos días, lo que comparto es la percepción de que hay muchísimos países de América corruptos y que su justicia es injusta y se arroparon con la misma sábana para defender sus políticos. Ya sea de ideologías de derecha o de izquierda, si alguien cometió ilícito, que le caiga el peso de la justicia. Sin embargo, a Fernanda Kirchner fueron procedimientos judiciales para dañar, deslegitimar o inhabilitar a un adversario político fuerte. Olvin Mondragón también escribe: la instalación de mecanismos como la CICI o la MAXI no solo ayudan a prevenir y detectar la corrupción, sino que también fomenta una cultura de rendición de cuentas que es fundamental para el desarrollo democrático social de Honduras. Esa es la impunidad que prevalece en América Latina, con instituciones operadoras de justicia siempre al servicio del poder político. Por eso todos se oponen a la CICI en Honduras. Roberto Díaz también escribe: en Argentina, según lo que dice el diputado socialista, Cristina sí cometió el delito por corrupción, aunque critica que la justicia haya sido selectiva. Nada diferente a Honduras, en donde la justicia solo persigue a la oposición. Hay 3 generales acusados sin tener delitos. Escriben a través de X. Continúa escribiendo, también lo puede hacer a través de nuestro número de WhatsApp. Redes Sociales fue presentado por Ficosa. Elige ahorrar para lograr todo lo que te propongas, porque ahorrar es poder. Muchas gracias a todas las personas que han escrito. ¿Y usted comparte o no el criterio que a la expresidenta argentina Cristina Fernández la condenaron sin delito? Gracias a todas las personas que han opinado a través de X y a través de nuestro número de WhatsApp. Bueno, tenemos un comentario. Aquiles Baeza. Opinan. Animamos Dice: a las mujeres todos estos zurdos a opinar. Mira, son iguales. Bueno, todos estos zurdos de mierda son iguales. Repiten y repiten el mismo discurso vulgar rayado. Ese ñanger argentino es la copia del cerote del delincuente del grillo, de la vaca estúpida, del vago vicecanciller, del perro amarillo. Son la basura de la sociedad. Miren, yo les digo algo. Yo emito opiniones sobre la prensa, porque soy periodista, ¿verdad? Que cada quien se coloca en su posición ideológica. Pero así está América Latina. Así está América Latina. Ese mensaje resume cómo está América Latina, mira. Ese mensaje resume cómo está América Latina. Dividido, polarizado. Y yo le pido disculpas a Juan Carlos Giordano, el diputado nacional de la provincia de Buenos Aires por la izquierda socialista. Pero estoy seguro que ese mensaje, con el vocabulario, con los adjetivos que tiene, es similar a ese debate que hay en Argentina.
Así estamos en todos los países. Voy con el diputado Juan Carlos Giordano ya. Esta será la recta final para ustedes. Después me quedaré con los hondureños aquí en Tegucigalpa debatiendo toda esta temática. Adelante, señor Giordano. Gracias, Orlando, y saludo a su programa, ahí al panel que tiene opinando. Todo debate es muy importante, así que vamos a hacer un resumen, si me lo permite, de lo que nosotros opinamos. Y en función del periodismo, nosotros queremos decir desde la izquierda, la verdadera izquierda, que estamos por la plena libertad de expresión. Y así como ustedes reivindican la labor periodística, que es muy importante, háganselo saber al diputado de la ultraderecha de la Libertad Avanza que está en este debate, porque Javier Milei los tilda de mentirosos, de comunistas, de ensobrados, y ataca permanentemente a la prensa, diciendo que son los grandes males que tiene el gobierno de Milei, cuando estamos ante un ataque de la libertad de expresión enorme. No estamos hablando del periodismo militante de izquierda, estamos hablando de periodistas muy importantes como Alconada Boom, que escribe para el diario La Nación, que ha sido hackeado cuando precisamente estaba denunciando un plan siniestro de la CIDE, o sea, de los servicios de inteligencia de Argentina, que con el gobierno de Milei se han blindado de manera millonaria para atacar ya sea a un periodista, ya sea a un economista que lo critique y por supuesto ni hablar a las organizaciones que luchamos. Pero vamos al tema central. ¿Nosotros qué opinamos? Orlando, desde Izquierda Socialista, en el Frente de Izquierda Unidad y también de nuestra organización internacional, que es la Unidad Internacional de Trabajadoras y Trabajadores, Cuarta Internacional. Los hechos corruptos bajo el gobierno peronista, kirchnerista, existieron. Cristina Fernández de Kirchner no es inocente, sino culpable. Ahora, lo que nosotros cuestionamos, y en buena hora de que haya habido distintos mensajes de su audiencia, es que esta justicia, que viene dejando en la impunidad a todos los políticos patronales corruptos, hoy en el fallo diga que la inhabilitación perpetua para Cristina Fernández de Kirchner, inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, para sacarla de la contienda electoral. Y nosotros lo decimos a eso, siendo que no somos peronistas y que hemos luchado contra el gobierno peronista kirchnerista. Es un doble ataque a que ella no se presente como candidata y a aquellos miles que lo quisieran votar no tengan el derecho democrático de que lo puedan hacer. Punto 1. Punto 2. Los hechos de corrupción son tan entramados que están ligados a los políticos que gobiernan y a los grandes empresarios. El diputado de la Libertad Avanza dice, nosotros estamos para que la obra pública la hagan los privados. O sea, quieren que directamente el Estado ni se entrometa en el gran negocio capitalista. Le cuento esto. La multinacional Odebrecht, la multinacional brasilera Odebrecht, tenía una oficina donde pagaba directamente los sobornos y las coimas para quedarse con la obra pública. Por eso cayeron todos los gobiernos que hicieron esas transacciones en Perú y tantos otros. Esa Odebrecht también financia a los partidos patronales, a tal punto que Odebrecht le ponía plata al partido de Macri, PRO, que es el aliado hoy de la Libertad Avanza, que representa el diputado que está presente acá. Lo que sí nos sorprende, a nosotros no nos sorprende, a ustedes por ahí les puede caer esta pose de el diputado que dice, nosotros, o sea, la Libertad Avanza, o sea, no la derecha, sino la ultraderecha que gobierna nuestro país, estamos por una justicia independiente y estamos por la división de los tres poderes. Hace meses, Milei quiso poner 2 jueces de la Corte Suprema, que ahora tiene 3, por decreto de necesidad y urgencia. Hasta el propio Senado se lo tiró abajo. Y cuando habla de la división de los tres poderes, le quiero decir a la audiencia de Honduras, es que este gobierno ultraderechista es el que dice que quiere destruir en boca del presidente de la Nación al Estado de por dentro.
gobierna a través de decretos de necesidad y urgencia. El pacto con el Fondo Monetario se avaló con un decreto de necesidad y urgencia del propio Milei, o sea, Milei se sacó un decreto de necesidad y urgencia para autorizarse a él mismo a pactar un hecho mafioso y corrupto de un endeudamiento con el Fondo Monetario. A través de eso, el gobierno de Milei veta las leyes que vota el Parlamento, las veta, son leyes, aunque insignificantes o insuficientes, que aumentan a las y los jubilados, o a las partidas de discapacidad y demás, veta las leyes. Sacó un decreto el otro día prohibiendo el derecho de huelga, etcétera, etcétera. Y a eso le vamos a agregar que el gobierno de Milei compromete al pueblo argentino en alinearse con ultraderechistas siniestros que son repudiados por el mundo, como en el caso de Benjamín Netanyahu, que está condenado por una corte internacional y por grandes hechos de corrupción también está repudiado en el propio Israel, o alinearse con Donald Trump de las barbaridades que está haciendo, y diciendo que Israel es una democracia cuando es un Estado que se constituyó en el año 48, por eso ni siquiera tiene una constitución nacional, en la expulsión y la ocupación de un pueblo palestino usurpándole las tierras. Y le quiero agregar algo más, porque eso también es importante, un gobierno ultraderechista que se dice que respeta los tres poderes, cuando diputadas y diputados de La Libertad Avanza, o sea, del gobierno, fueron a visitar recientemente a genocidas probados que están en la cárcel pidiéndoles humanidad. Son genocidas que fueron condenados por genocidio, que eso es lo que ocurrió en nuestro país por delitos de lesa humanidad, no solo por haber asesinado y haber hecho desaparecido a 30.000, sino por el robo de bebés y tantas otras barbaridades. De manera que lo que estamos entonces debatiendo, Orlando, es muy importante y evidentemente que nosotros estamos por juzgar y castigar a todos los hechos corruptos que existen en Latinoamérica, en el mundo. Es una corrupción que está intrínseca a los planes capitalistas. Y bueno, el capitalismo nos está llevando a desastres tras desastres. Sí. Es una lucha muy importante para hacer los cambios de fondo como los que proponemos desde la verdadera izquierda de Argentina con el programa del Frente de Izquierda Unidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Voy a quedar a ver al debate, cómo sigue la conversación, pero si es hasta acá para ya saludarlo. Gracias, Juan Carlos Giordano. Mi nombre es Renato, es que me confunde con Orlando, y hay gente que me confunde con Orlando Ponce Morazán. Perdón, Renato. Sí, la producción no pudo corregirlo en los últimos minutos. No, a mí, Orlando me dicen, digo yo, me parezco Orlando, hombre, tan feo soy, digo yo, que me dicen Orlando, me confunden con Orlando Ponce. Sí, pero... Es una broma, Orlando, es una broma. Orlando es un compañero, es el mejor narrador de fútbol en la televisión nacional que trabaja aquí con nosotros, Orlando Ponce Morazán. Yo lo admiro a Orlando, para mí es el mejor narrador de fútbol y a mí me confunde con Orlando, pero yo en broma les digo, tan feo soy que me dicen Orlando. Un saludo entonces para Orlando y para Renato, para ambos. Voy con el diputado Spassky ya para concluir también. Bueno, él no niega que hubo corrupción en el kirchnerismo, el diputado Giordano. Lo que él critica es que cree que la justicia intervino para cortarles las alas en sus objetivos presidenciales a Cristina Fernández. Termino con usted, diputado Spassky. Gracias, estimado Renato. La verdad que, francamente, los argentinos no les creen más. O sea, por eso no los votan, por eso no sacan el 3% de los votos en una elección nacional. La verdad que el accionar de la izquierda ha sido siempre cómplice con el kirchnerismo y eso se lo tenemos que explicar a los hondureños y a los hermanos latinoamericanos, porque estos señores que se dicen trabajadores no laburaron nunca. Estos eran cómplices del kirchnerismo que les bajaba fortunas a través de planes sociales. En el Poder Judicial de Córdoba. Disculpe, yo lo escuché con respeto. Yo sé que usted no está acostumbrado a respetar. No, pero no te siga mintiendo. Usted está acostumbrado a vivir de la plata que se robaban de los planes sociales. ¿Por qué está preocupado con la izquierda? Las personas que con hambre, ustedes como reconocieron en los medios de prensa y están las causas... Gobierno mentiroso, ultraderechista, siniestro. Y le pedían el 10%. Usted, que es una persona que ha vivido seguramente como dirigente de no sabemos qué organización,
Yo soy una persona que se quedó huérfano a los 13 años. A los 13 años salí a trabajar. Para pagar mi carrera universitaria trabajé de conserje. Pero yo trabajé de los 8 años, pero yo Cuando yo trabajé de podía los 8 trabajar, años. Déjalo. Periodista, háblele usted al pueblo seguramente hondureño. se la pasaba militando las ideas Mentira, de Che sin mentira. Guevara, de Trotsky. ¿Por qué no condenó los crímenes de Cuba, los crímenes de lesa humanidad que se cometen No en tenemos nada que Venezuela ver o con en el gobierno de Nicaragua? Cuba, Porque son infórmese, diputado cómplices, pues son de ultraderechista, izquierda mentiroso. genocida, la misma que atentó contra los gobiernos democráticos de la República Argentina, ya sea en la tablada. Vergüenza tienen que tener, reivindican a personas que atentaron contra gobiernos democráticos en la década del 70, ¿ah? Y contra el gobierno del doctor Raúl Alfonsín. No Son la mienta, misma diputado, no le mienta al pueblo de Honduras. Pero al margen de eso, que les duele, que les digamos la verdad, que son violentos, tampoco han denunciado el brutal ataque que sufrió el canal TN por una ruta de militantes kirchneristas, socios de estos sociales, que estos fondos a los pobres trabajadores cobraron un plan trabajar de miseria, de hambre, y estos personajes se le quedaban con el 10, el 20, el 30% de la plata. Entonces, ¿qué hizo este gobierno? Suspendió esos planes e incrementó lo que es ayuda directa, que cobren las personas sin que estos personajes, punteritos de barrio, puedan acceder, Planes de que a través de la indigencia, UH planes de miseria y de indigencia, ¿Ven que aclare, un diputado. irrespetuoso, Renato? Planes Le de pido por favor indigencia. que me permita expresar en libertad, pero es como la izquierda, no le gusta que la gente se exprese en libertad, tienen que interrumpir. Estos punteritos delincuentes, pues le robaban a los más pobres de la República Argentina, se quedaron sin eso, se quedaron sin esos planes. Y la gente recibe directamente en sus cajas de ahorro el dinero. No pasa más por las porosas manos de este tipo de personajes que se quedaban con una jugosa parte. No condenaron el accionar violento de sus cómplices, de sus compañeros, cuando atacaron un medio como TN, donde distribuyeron una horda después de la condena a la delincuente de Cristina Fernández de Kirchner, un canal de televisión, uno de los más importantes de la República Argentina, Sí, es el de Fantino, fue atacado por una horda de estos fascinerosos y nadie lo salió a condenar. Además, la verdad que salen a atacar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación de ilegal, de inconstitucional. La verdad, son unos psiquiátricos. La Corte Suprema de Justicia de la Nación está conformada por 3 integrantes, faltan designar 2 más. Desde mi modesto punto de vista, de manera errónea, el gobierno impulsa la designación por decreto, después de haber estado más de un año en el Congreso y no lograr acuerdo en el Senado, pero desde mi modesto punto de vista estuvo mal la impulsión e impulsar 2 candidatos por decreto, por más que hay una parte de la Corte Suprema que así, de la Constitución Nacional que así lo permite. Lo que el señor no cuenta con Aquí te perdimos, diputado Spachesi, aquí te perdimos. Aquí te perdimos. Vamos a ver, ya estamos en los últimos minutos del programa. Lo que no cuenta Giordano, dice el diputado provincial de Córdoba, Agustín Spachesi. ¿Qué es lo que no cuenta el diputado Giordano, diputado Spachesi? Renato, lo que no cuenta el diputado Giordano, que la condenada Cristina Fernández de Kirchner, y ojalá que sea con cárcel efectiva, como todos los delincuentes, es que fue condenada en 4 instancias. El primer juez, que fue el que se impulsó la investigación, dijo que había causa suficiente para elevarlo a una cámara que la juzgó y la condenó. Luego de la Cámara, vino la Cámara de Casación Penal, máximo órgano en materia penal, que la juzgó y la encontró culpable. Y después también la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Lo que también miente el diputado, cuando dice que los políticos designan a los funcionarios judiciales de turno, siendo un diputado nacional, la verdad que lo hace con mala voluntad, como hace todo la izquierda, se olvida que hay un Consejo de la Magistratura que está integrado por legisladores del oficialismo, de la oposición, integrantes del Poder Ejecutivo de la Nación, de los colegios de abogados, tanto del interior como de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por las universidades, por delegados de las universidades nacionales y de las academias nacionales de ciencia, de derecho en este caso. Entonces, para llegar a ser juez hay que tener mucho más que vínculos políticos, hay que tener una enorme capacidad también.
La verdad que los ataques contra la prensa que muchas veces realiza el presidente Milei es contra determinados sectores de la prensa que actúan claramente con intencionalidad política. Recién escuchaba hablar del periodismo militante, que no me gusta desde lo personal ni de un lado ni del otro, pero acá no nos olvidemos que tuvimos un periodista sumamente prestigioso y que ustedes hablan de un gran relator de fútbol, este también es un gran relator de fútbol, Víctor Hugo Sí, Morales, Víctor Hugo. pasó a la historia como el panqueque más grande del periodismo. Estaba hablando mal de Néstor Kirchner, quien había comprado $2 millones un día antes de que devaluara la moneda su gobierno. O sea, él personalmente Renato, el compró diputado está 2 millones de reconociendo dólares, que Milei ataque a la 2 millones de prensa. dólares y al otro día devaluó. Qué bueno que Él. sirve el debate, ¿no, Entonces, Renato? lo que Víctor Hugo Morales, que lo estaba criticando al aire, ven que la izquierda es irrespetuosa. Como no tienen razón, tienen que interrumpir, no pueden permitir. Pero están no atacando a la resisten prensa, debate. es bueno que lo Por reconozca, los eso, periodistas. Víctor Hugo Morales, que estaba criticando ferozmente el gobierno de Néstor Carlos Kirchner, recibió un llamado Tiene todo el telefónico. derecho, Se fue a tiene una todo el derecho reunión, de criticar y se decir lo fue a que una quiera. reunión a Casa Rosada y mágicamente Sí, cambió mira. de opinión. Pero después vimos las facturas de, por ejemplo, la fábrica militar de aviones, pagándole jugosísimos honorarios a Víctor Hugo Morales. Y a eso, Víctor Hugo Morales no tiene derecho. No tiene derecho, porque eso es un soborno y es un soborno encubierto. Sí. Lo reconozco, no la justicia. Se pasó el país Ok. recorriendo el país a través de la financiación de las universidades nacionales. Renato está La izquierda reconociendo de la el diputado Argentina. que Milei ataca a la Ok. periodista. Ninguna representatividad, son el 3% de los votos y no han visto un trabajador porque no han sido trabajadores. Solo permítanme interrumpirles porque ya no tengo más tiempo aquí en el canal. Mire, yo les digo algo, a ambos. Saben que yo conocí a Víctor Morales. Él es uruguayo, se convirtió en argentino y en su momento, entre los 80 y 90, fue el más impresionante narrador de fútbol de Argentina. Yo en ese tiempo trabajaba en deportes y esto más, en el Mundial de México 86, en el Estadio Azteca, yo estaba en el palco de prensa con Diógenes Cruz García, muy cipote yo, y abajito estaba transmitiendo para la radio argentina Víctor Hugo Morales. Víctor Hugo Morales. Yo le he seguido la pista a Víctor Hugo Morales. Claro que sí, porque salvando las diferencias, él era un monstruo en América Latina, trascendía a Europa en el periodismo deportivo. Yo era un chico normalito para Honduras, haciendo comentarios y entrevistando fútbol. Ahora, yo debo reconocer algo, y por favor no te vayas a molestar, Juan Carlos Giordano, no te vayas a molestar, Agún Spachesi. Luego vi la evolución de Víctor Hugo Morales. Siempre fue de izquierda, creo yo, se hizo de izquierdas, pero se volvió periodista militante. Al igual que, aquí estoy viendo que el edificio donde sale al aire el programa de Alejandro Fantino apareció con una contundente frase en la puerta: no jodan con Cristina Fernández de Kirchner. Miren, no es una crítica para mis colegas argentinos, no es una crítica porque ellos saben por qué defienden a la izquierda y por qué saben a la derecha. Pero cuando no volvemos periodistas militantes para defender a capa y espada a la izquierda o defender a la derecha, miren, perdemos credibilidad ante la gente, perdemos credibilidad ante la gente. Y yo siento, Giordano, que Víctor Hugo se volvió periodista defensor a ultranza de la izquierda, como veo otros periodistas de derecha. Miren, los dejo aquí, me disculpan porque ya la producción me está diciendo, si no terminaste, cortamos. Les agradezco a ustedes dos que hayan tomado parte de su tiempo para darnos estos minutos a Honduras a través de Frente a Frente de Canal 5 de la Corporación Televicentro. Espero que no sea la primera ni la última vez que estemos con ustedes. Vamos a la pausa. Hoy en tu nota es presentado por Farmafácil. Todos los lunes Bienestar más 60. 30% de descuento para el adulto mayor, solo en Farmafácil. Narcos Delivery. ¿Cómo operan en Honduras? Con apariencia de repartidores. Uy, la noticia mete miedo. Pongan completa la fotografía, por favor.
Sí, claro, así es. Narcos Delivery. ¿Cómo operan en Honduras con apariencia de repartidores? O sea que, sí, no, imagínate, no necesariamente cuando uno mire esa marca ahí en motos es que anda repartiendo comida y todo eso, sino que otras cosas. No he leído la noticia, pero me imagino que por aquí va. Los invito a que entren ahora mismo a Tu Nota para leer el contenido de este titular. ¿Cómo operan en Honduras con apariencia de repartidores Narcos Delivery? Hoy en Tu Nota fue presentada por Farmafácil. Todos los miércoles de canjes, hasta un 40% de descuento en productos de canjes. ¿Y usted comparte o no el criterio que la expresidenta argentina Cristina Fernández la condenaron sin delito? Más mensajes. Alex opina, no hay nada que debatir, la metieron presa por corrupta. Fidel Cruz, no tengo suficientes elementos de juicio para opinar. Sí admiro esos procesos versus nuestro sistema en que se percibe que a cada quien le tienen un torniquete en el cogote, mismo que aprietan o aflojan según lo que quieran legislar. Manuel Fortín escribe, lección para nuestros gobernantes. Ese reiterado abuso de poder, mal cultural desde México hasta la Patagonia. Lo cierto es que estos zurdos en su imaginario solo ellos saben gobernar. Son amantes de dictadores, ven la corrupción como virtud y quieren compensar con populismo barato todos los actos al margen de la ley. Da pesar escuchar a esos zurdos, son altamente vengativos, son corruptos a morir y cuando la justicia toca a sus puertas, solo saben llorar como niñas. Más mensajes. Renato dice, pero tú eres el vocero oficial de la oligarquía, ¿de qué balance periodístico hablas? Federico García, los zurdos por naturaleza son corruptos. Más mensajes. Jonathan escribe, sí, ya era hora que la condenaran. Tanto problema en el país y tienen que hacer un programa sobre una ladrona. Por favor, Renato, Honduras se nos va. Pongamos los ojos acá, vamos a ver más mensajes. Dania Navas, el delito es corrupción de la presidenta de Argentina. Lo malo en Honduras es que no hay castigo para los corruptos políticos, ni siquiera sanción moral. Nos están llevando al hartazgo y la población ve cómo se enriquecen los grupos selectos de políticos, gobernantes corruptos. Son algunos de los mensajes a través de X. Muchas gracias, siga opinando a través de nuestras cuentas. En Frente a Frente, nos interesa tu opinión. No, ya son las 8:34. Ven ustedes que en Argentina son más intensos que nosotros todavía. Miren, en Argentina son más intensos todavía. Y esto que no nos metimos a ese tema árabe judíos, palestinos, Israel, persas, Irán con Israel, porque hombre, es que yo todos los días los veo y los monitoreo, miren, son intensos, es que tienen que colocarse en una causa, y generalmente uno tiene sus ideas, y esas ideas las refleja uno en las preguntas que hace, porque al final es difícil que te abstraigas de ver al mundo de lo filosófico, doctrinario. En alguna posición te tenés que colocar, pero los periodistas debemos hacer un esfuerzo supremo por balancearnos, pero los argentinos, olvídense. Ok, la mujer está en la cárcel, con arresto domiciliario, no está en una prisión, pero bajo 3 condiciones. Si usted hace molotes en el lugar donde vive, si usted recibe visitas que no están autorizadas por la justicia, le vamos a revocar esa prisión domiciliaria que tiene. En el fondo, ¿qué creen ustedes? ¿Hubo justicia contra Cristina Fernández? No contra. La justicia no es en contra. ¿Hubo justicia con Cristina Fernández? ¿O ahí se materializó el lawfare que llama? Que políticamente Mire, Renato, le imputaron todo eso. Sí,
Mire, cuando usted entra a conocer el caso, bueno, lo que podemos saber por los medios de comunicación hasta ahora, uno se da cuenta de que realmente las pruebas eran contundentes. Ahí se estructuró un fideicomiso donde estaba presente Vialidad, el organismo supervisor de las concesiones y la Secretaría de Infraestructura ahí en Argentina, y obviamente fue para no tener los controles estatales que se tenían. Y al final una empresa que fue conformada de manera muy rápida empezó a crecer y un empresario que no tenía experiencia en el rubro. Y de repente apareció con 51 adjudicaciones de obras desarrolladas en la Patagonia. Entonces, y no hubiese sido posible, Renato, con lo que le decía yo hace un momento, que encontrar en el celular que le hicieron a este empresario, que fue por otro caso, encontraron todo. El despliegue en el WhatsApp, encontraron absolutamente todo. Entonces, fue más que evidente que obviamente sucedió un caso, administración fraudulenta de la condena, no poder optar a cargos públicos de por vida. Y el arresto domiciliario, pues obviamente fue por su edad, ¿verdad? Con 72 años. Y también es porque ella tuvo un intento de un atentado en el 2022 contra ella, entonces también esas cuestiones de seguridad le permitieron que esté en su casa. Mire, cuando uno entra a ver en detalle, y como decía usted ve la televisión argentina y ve los que están a este lado y los del otro, pero cuando usted se da cuenta de que realmente sí había materialización de un acto ilícito, pues usted dice, bueno, se haya actuado de una u otra forma, cuando usted irrumpe en el espacio de caminar en lo ilegal, pues obviamente va a tener consecuencias, correcto, sí. Exactamente, entonces son consecuencias. Ahora, siempre en estos temas va a haber a un lado y para otro que van a querer llevar agua a su molino, pero lo más importante en esto, Renato, es que escuchábamos al diputado que decía, lo vieron 5 instancias. No es que son 5 instancias, son la doble instancia, ¿verdad? El problema es que es igual que acá, son las etapas del proceso, ¿verdad? El juzgado de primera instancia, que son juzgados de letras, son similar acá. El tribunal oral, que es obviamente el juicio oral y público, que es otro tribunal, la Cámara de Apelaciones, y en Argentina tienen 2 instancias al final, que es la Cámara de Casación, y si ahí hay disenso va a la Corte Suprema. Pero en esto, Renato, cuando uno ve toda la trama del juicio, cómo se desarrolló, cómo logran probar efectivamente, al final también en esto condenan a la expresidenta Cristina Fernández a devolver la plata que se administró fraudulentamente. 84,000 y centavos de millones de pesos, que vienen siendo equivalentes a 71 millones de dólares, y que eso, le dijo el juez, tenía que actualizarse. Eso no lo va a pagar. Pero si tú ves el mismo diputado de la izquierda, porque esa es la izquierda radical de Argentina, admite que sí hubo corrupción en las administraciones de los Kirchner. Entonces queremos... Lo admite. Él lo que cuestiona es que es un caso viejo y que él quiere darnos a entender que al final la condenaron cuando ella comenzó a decir que quería volver a ser presidenta de Argentina. Pero no la desliga de los actos de corrupción. Claro, no la desliga de los actos de corrupción. No, para nada, y termino con eso, Renato, solo decirle, mire, y también en este tema, al final, cuando se da este tipo de situaciones, ella, al estar obviamente en este punto donde yo le decía, no va a devolver nada, los bienes se lo han confiscado, dicen que van a recoger alrededor de 500 millones de dólares de pesos argentinos nada más. Ahora, ella ya había adelantado la herencia a los hijos, había muchos bienes que desde el 2016 los había ya dado a toda su familia. Entonces, es un efímero, esto de la justicia, Renato, a veces es un efímero, por eso es que decían los argentinos, ella va a quedar en su casa, no va a estar en una cárcel, y ahorita escuchábamos a los diputados argentinos, pero decían que no era una verdadera justicia, pero al final, Renato, también dicen otros autores que cuando llega un gobierno contrario, los jueces sienten como que están en libertad de poder actuar y no van a tener obviamente un rechazo. Bueno, eso es parte de también nuestros poderes judiciales en América Latina, no son tan independientes, Renato. Acá no es una cuestión diferente, acá la Corte Suprema de Justicia ahora se dividió en 3, la Fiscalía se dividió en 3, entonces los políticos no quieren sacar las manos. Al menos los imputan, porque fuera de Rafael Leonardo Callejas... Pero acá no hay nada. No hay nada. Al menos los imputan y después pasan ese debate. ¿Y aquí que nada? Sí, pero además yo creo que en América, desde Trump para abajo, hay un desgaste de sistemas familiares. O sea, no es ya la persona que compite por ser presidenta o presidente,
sino, por ejemplo, los Ortega en Nicaragua, el mismo Trump, que se reparte los negocios con la familia, México, Morena, el mismo Evo, este desgaste, la falta de independencia de poderes, ¿verdad? Que el gobierno de turno asume, coopta ese poder judicial y poder legislativo. Y lo otro que yo creo es que también es un mensaje para el resto de América Latina, de América en general. Por ejemplo, estamos pendientes de que Trump pueda tener o no un juicio o juicios que ahí le están teniendo pendientes. Y solo quiero hablar del tema de la condición de género de Cristina, que al ser una presidenta mujer recibe insultos de puta, aquí los tengo, machorra, yegua, serpiente, bruja, no diferentes a los que, por ejemplo, recibió ayer o antier, creo que fue, la lideresa Rixi Moncada, ¿verdad? Entonces, para nosotras, por ejemplo, para las feministas, para las mujeres que tienen conciencia, ser bruja es una mujer sabia, ¿no? Pero en este contexto es descalificación también no solo por su edad, sino por su condición de género, que empezó, antes las mujeres no se tocaban en política, pero empezó con Dilma Rousseff, que fue encarcelada, y creo que es importante también pensarlo en Honduras en relación a que tenemos la primera presidenta mujer, que la candidata presidencial oficial es mujer, y que puede haber también, además del peso de que hay muchos asesores hombres, está el juicio social que se le ha hecho, no hablo porque habló Kenneth, sino el juicio social que se les hace a estas mujeres por participar en política y por ser mujeres públicas, así como lo hacen con todas las candidatas o las diputadas que están ahí, que los titulares son, por ejemplo, belleza, candidatas, belleza en el poder legislativo, no aluden a su cerebro, a su capacidad mental, sino que aluden a una cosificación de los cuerpos, a una cosificación de la política. Entonces, si no se crean cuadros nuevos, de eso estábamos hablando, que no sean familiares, sistemas familiares, nos vamos a encontrar con estos juicios, porque yo creo que buscándole a todos los presidentes, a todos los funcionarios se les haya algo. Pero en este caso, es ese mismo desgaste que lleva es una mujer corrupta, sí, pero que también muestra que las mujeres podemos ser malas, no siempre las mujeres llegamos al poder y somos buenas, pero también es esa condición de género, de insultos, de mensajes. Hace poco en el Consejo Nacional Electoral hubo amenazas de muerte contra Ana Paola Hall. Yo salí ahí defendiendo y me dijeron que estaba defendiendo a Cosette, que era nacionalista. O sea, esa es toda la polarización que hay, ¿no? Pero sí hay una vulnerabilidad de género que debemos considerar. Sí, mira, yo soy de lo que creo que indistintamente si es hombre o mujer, no, claro, cuando cometen un delito, delitos, ni modo, hay que tenerlos en el mismo lugar. Correcto. Correcto, pero no dejas de tener razón por esos asuntos de género y ese machismo que siempre ha primado aquí en nuestra región. Cuando se trata de la mujer, aflora ese lenguaje que tú estás criticando ahora. Yo reconozco eso, No hay igualdad, no hay igualdad, sí. No es lo mismo cuando se juzga en redes sociales a una mujer que a un hombre. No hay reparos cuando se habla en contra de una mujer, pero una mujer que llega a ser presidenta, un hombre que llega a ser presidente, si no hacen las cosas bien, si están al margen de la ley, no es igual. Yo solo te digo eso, que está más expuesta. No es igual, pero saben que se van a encontrar con el juicio público, pues. Se van a encontrar con el juicio público. Pero sí es cierto, siempre hay más dureza contra la mujer. En eso tienes razón. Y más en eso tienes exposición razón. sexual y familiar. En eso sí tienes razón, Jessica, tienes razón. Bueno, a las mujeres, y que opinen más mujeres, por esas desigualdades, cuando lleguen a administrar la cosa pública, saben que llevan muchos factores en contra. Por lo tanto,
Tienen que ser transparentes. Tienen que entregarse a la causa con honestidad, con más honestidad. no dejar... Y eso es desigual también porque lo mismo se lo pedimos a los hombres, pero es que a los hombres se les trata de una manera diferente por esa misma situación de género No se les desigual. dice No, yo putos. te entiendo lo que estás diciendo. Monchito Custodio. Hablando con objetividad. Sí. Estoy de acuerdo con todo lo que se ha dicho, pero hay un ejemplo que hemos aprendido de este caso de la expresidente de Argentina, en el sentido de que hay la persona que corrompe y la que es corrupta, la persona que ofrece y la persona que recibe. Nosotros estamos acostumbrados en este país a solo ver una, la persona que recibe, pero el que corrompe también es corrupto y debe de ser denunciado y tiene que ser llevado ante la justicia. Mire, no se habló mucho del grillete que lleva ella puesta. Sí. Es cierto. Y le voy a decir algo, le voy a dar un caso. El caso de la CEO, Chief Executive Officer de la empresa Renault Nissan, un señor de origen libanés. El señor lo arrestaron en Japón, le pusieron el grillete, pero hizo una trama para salir escondido en un baúl. Si eso ocurre en Japón, ¿qué es lo que no puede ocurrir en nuestros países? Yo, por supuesto, estoy de acuerdo en que le hayan puesto el grillete. Más bien es algo que deberíamos de implementar aquí en Honduras. Pero, obviamente, si ocurrió en Japón, ¿cómo no va a ocurrir en nuestros países? Gracias. Es cierto, es cierto. Y por ejemplo, lo que planteaba el periodista o el compañero de izquierda, a Macri no lo trataron igual que le están tratando a Cristina, por ejemplo, ¿no? Y tiene acusaciones de corrupción. Bueno, y ahí, Renato, no solo está Cristina, son 13 condenados en ese expediente. Están también todos los que participaron. Por eso le llaman ellos que era un cártel, una cartelización, ¿verdad? De todo el proceso. Y tres más y tres más han pedido también el arresto domiciliario porque tienen avanzada edad. Dime, o sea que en estos 6 años estará con ese grillete, Cristina. Sí, claro. Y como lo monitorean, sabrán cuándo se quita el grillete, si es que puede quitarse el grillete. Si el grillete se lo quita, la alarma inmediatamente. Correcto, sí. Se lo quitarán de vez en cuando por razones médicas. Ya. La misma justicia estableció en qué circunstancias. La lista de familiares que la van a visitar tiene que ser aprobada. No, ya le dijeron que esa es una de las condiciones. Y no quiere disturbios en el vecindario, le dijo el juez. Mira, pero por lo menos en Argentina demuestran que andan un poquito adelante que nosotros. Es que aquí ni siquiera juzgamos a los presidentes porque no son inmunes. No, viven en impunidad. Y esto más, yo no voy a juzgar a los presidentes, a todos a decir que todos fueron corruptos. No son inmunes, pero son impunes. Sí, Renato, pero no todos fueron corruptos. ¿Y cómo lo van a juzgar, Renato? Si aquí la política está inmersa en todos los órganos de administración de justicia. Los políticos no quieren sacar las manos de los órganos de administración de justicia. El día que los políticos, o que llegue una buena clase política al poder, que demuestre que sí tiene un compromiso por Honduras, y saquen las manos de ahí, y dejen eso por meritocracia, que lo dejen solo, pero que no vuelvan a meter la mano ahí, ese día vamos a tener obviamente investigaciones serias, efectivas, imparciales, y vamos a tener condenas de toda persona que se atreva a cruzar la raya del principio de legalidad. Miren, cuando pensé en qué programa íbamos a tener este miércoles, mi criterio fue, al menos ahí los juzgan, los imputan, y en Honduras no. O es que son santos todos los presidentes que hemos tenido, o es que la impunidad reina en Honduras plenamente. Con un sistema presidencialista que tiene cooptado los demás poderes del Estado. Pero es que además son sistemas familiares. O sea, se están convirtiendo en un reinado prácticamente. Por ejemplo, Trump tiene empleado al hijo, tiene empleado a la nuera, tiene empleado, o sea, y aquí pues se habla del familión. O sea, todo el mundo sabe. Mel, por ejemplo, debió apartarse del poder, Mel Zelaya, y no ser asesor político. Los hijos de la presidenta, eso es nepotismo.
E igual hay nepotismo en otros países, o sea... Claro, Jessica, ¿cuándo hemos visto acá que en las últimas administraciones hayan empezado una reforma en un proceso de integridad pública para cuidar los recursos del Estado desde el gobierno, para identificar los enriquecimientos ilícitos, para identificar cuando se está administrando mal los recursos, ser preventivos? No, esa reforma no existe, es más, disminuyeron las facultades del Tribunal Superior de Cuentas, todo ha ido en retroceso. Y no hay una política de seguridad. No tenemos una política de seguridad nacional, que implica que tampoco hay políticas de seguridad a nivel municipal, que antes sí la teníamos. La seguridad nacional es la persona que dirige hoy una institución que hace los perfiles y los entrega para después tener revanchismo y venganza contra el ciudadano común. Y se le ha dado mucho poder a las Fuerzas Armadas, ¿verdad? Que es una... En la historia de Latinoamérica al menos, las Fuerzas Armadas no han tenido un buen papel en la construcción de la democracia. Y para mí es un error de novatos, porque siempre el comandante o el que era principal amigo del presidente o la presidenta ha sido quien ha dado los golpes de Estado. Pero bueno, eso ya es criterio gubernamental presidencial. Me dice Marco Jonathan Laínez, soy amigo de la lideresa que tiene ahí a su lado, soy Marco Jonathan Laínez. A Macri le tiraron los kirchneristas 12 toneladas de piedra. No hay que defender chorros, como dicen los argentinos. Amigo y compañerito de maestría de Mina Palacio. Jessica me conoce muy bien. ¿Quién es Mina Palacio? La hija de Chema Palacios. Ah, es que Mina es la esposa de Fede Valverde, un futbolista del Madrid, que es argentina. Y ahí fue donde me confundí. Gracias. Gracias, muy amable. Ramón Custodio, gracias. Gracias, Jessica. Renato. Gracias, Kenneth. Renato. Gracias. Placer. Gracias. Placer haber estado Son acá. las 56. ¿Mensaje telegráfico? No, Al estilo de antes, 5 palabras. Renato, los políticos saquen sus manos de la Administración de Justicia para que funcione bien. Ok. Jessica. Que la corrupción alcanza a quien sea hombre, sea mujer, pero sí invito a las mujeres a hablar sobre la violencia política en este periodo electoral y a participar mucho más. Ramón Custodio. Tengo fe. La justicia viene y nadie la detiene.